Hoy, Día Mundial del Cáncer de Mama, visitamos el Hospital Clínic de Barcelona, donde el doctor Aleix Prat, director del Instituto de Oncología del hospital y su equipo, nos muestra el proyecto CRIS de cáncer de mama hormonopositivo, que financian la Fundación CRIS contra el cáncer y Skendo. Estás aquí en el centro desde hace... 2014. En 2014 vine como jefe de servicio de oncología médica en el hospital y como profesor asociado. Y después, al cabo de unos años, ya pasé a profesor titular y después de 8 años de jefe de servicio pasé a dirigir el año pasado el Instituto del Cáncer, que ya engloba otras especialidades más allá de la oncología médica. Entonces, bueno, es un campus que es muy único, que existe ya desde hace muchísimo y que integra sobre todo las 3 instituciones principales, ¿no? El hospital, la universidad y el centro de investigación. El cáncer de mama hormonal, HER2 negativo, representa la gran proporción de pacientes. 70% de los pacientes tienen este diagnóstico. Y sí que es verdad que en general hay tasas de curación muy altas, pero no todos los pacientes. Hay entre un 10 y un 20% de pacientes, que son muchas, ¿no? Porque hablamos de un 70% y después un 20% de este 70% que no responde al tratamiento. No responde al tratamiento y o bien ya en el momento del diagnóstico ya tiene metástasis, que la enfermedad ya se ha ido del pecho y está en los órganos, o después de haber sido tratadas con un tratamiento local, al cabo de 5 o 10 años la enfermedad reaparece en forma de metástasis. Por lo tanto, es un gran problema de salud porque es un volumen enorme de pacientes que, aunque la mayoría se curan, hay muchas que no y ahí necesitamos nuevos tratamientos. Es una investigación que básicamente trabaja con muestras del paciente, de la paciente. Muestras, quiero decir, sangres o el tumor. Lo que hacemos en laboratorio es, utilizando tecnología de mucho tipo, intentamos caracterizar estos tumores hormonales de muchas maneras. Por un lado, a nivel de la célula tumoral, intentamos ver qué tipos hay, porque lo que hemos visto es que esto de enfermedad hormonal HER2 negativa es muy heterogénea. Hay muchos tipos. Y con tecnología, sobre todo genética, genómica, podemos clasificarla en distintos grupos. Y ya llevamos muchos años demostrando que, utilizando la genómica, podemos discernir grupos de pacientes que tienen comportamientos muy distintos a los tratamientos. Y esto es lo que hacemos continuamente. Entonces, lo que hacemos es muy importante no solo hacer la genómica con la sangre o con el tumor que la paciente nos deja para investigar, sino después linkear, unir estos datos genómicos con lo que pasa en la consulta, con los datos clínicos. Es decir, saber si la paciente ha ido bien o ha ido mal, o si ha respondido al tratamiento o no ha respondido. El proyecto lleva muchos años, es decir, no es un proyecto que se inicia hace pocos años. De hecho, la beca CRIS de excelencia lo que nos ha permitido es consolidar una línea de investigación que llevábamos muchos años demostrando que podía ser muy útil y muy interesante, y CRIS nos ha avalado, ¿no? Ha habido muchos frutos a lo largo de estos últimos 10 años, ¿no? Por ejemplo, hemos descubierto que hay un 20% de estas pacientes que llamamos hormonales, o que tienen tumores hormonales, que según nuestros análisis genómicos nos dice que no, ese tumor no es hormonal y además es un tumor que nos tiene que preocupar porque tiene un mal pronóstico. Hemos estudiado mucho este grupo HER2 enriquecido, lo hemos llevado a unos niveles de caracterización como nadie lo había hecho en el mundo, y esto nos está permitiendo descubrir formas de tratarlo de una forma que hasta ahora no teníamos pensado. Por ejemplo, la inmunoterapia. Hemos visto que estos tumores pueden responder a la quimio, pero responden poco. En cambio, vimos que el sistema inmunológico en algún subgrupo de estas pacientes estaba muy activado. Y esto nos llevó a hacer un ensayo clínico que se llama TATEN, un ensayo clínico que han participado más de 10 centros en España, incluido el Hospital Clínic, donde por primera vez hemos ya utilizado la genómica para seleccionar qué pacientes entraban en el estudio. Que solo podían entrar esas pacientes que cumplían su tumor los criterios, ¿no?, genómicos determinados. Y todas las pacientes recibieron una quimioterapia y inmunoterapia por primera vez, porque es un tipo de cáncer que a día de hoy no tratamos con inmunoterapia. Los resultados ya los hemos presentado, el artículo está por publicar, pero unos resultados muy esperanzadores. Es verdad, no es un estudio de 1000 pacientes, es un estudio pequeño, de 30 pacientes, pero ya con esto hemos visto que es una línea que hay que potenciar y que hay que hacer más estudios. Gracias, ¿no?, a la aportación CRIS, nos ha propulsado, ¿no?, a descubrir cosas que nos ha llevado a 2 estudios. Uno es el estudio TATEN, que mencionaba anteriormente, es un estudio
donde tratamos a los pacientes con quimio e inmunoterapia y que ya los primeros resultados fueron presentados y muy prometedores. Y el segundo estudio es el estudio Harmonia. El estudio Harmonia aún está reclutando, es un estudio que está en marcha aún. Es un estudio también nacional, de hecho también internacional, participa Estados Unidos. Y es un estudio que, por un lado, queremos confirmar lo mismo que vimos con el TATEN, es decir, ver que la inmunoterapia podía tener un rol para un grupo, y esa es una de las preguntas del estudio. Y otro grupo, queremos ver qué tipo de fármaco combinado con tratamiento hormonal puede ser mejor, si el ribociclib o el palbociclib. Creo que queda mucho por hacer. El cáncer es un problema de salud brutal, ya lo es y lo va a ser en los próximos 20-30 años. La estadística no engaña, en la epidemiología tampoco, y los incrementos vendrán. Entonces yo creo que es muy importante fomentar, ¿no?, iniciativas de que conciencien a la sociedad de que el cáncer es un problema de salud. Hay que intentar prevenirlo todo lo que se pueda prevenir, y cuando no se previene, estar atentos y alerta a que hay que afrontarlo, ¿no? Entonces yo creo que falta mucha concienciación. 1 de cada 8 mujeres va a hacer cáncer de mama durante su vida. Ser conscientes que a veces existe el cáncer hereditario y, por lo tanto, en el caso de mucha familiaridad, o sea, mucha carga de cáncer en la familia, sobre todo cáncer de mama y cáncer de ovario, hay que estar alerta, que no haya un gen en la familia que predisponga a hacer cáncer. Decir que se puede prevenir y, por lo tanto, participar en programas poblacionales, ¿no?, de cribaje, como pueden ser las mamografías, ¿no?, que es la típica carta que se envía cada 2 años para hacerse, pues, participar y ser conscientes que ante una anomalía en el pecho, pues hay que consultar, y cuanto antes mejor, porque el cáncer, cuanto antes lo encuentres, más probabilidad de curación. Dicho esto, también un mensaje de optimismo, porque en pacientes que hacen un cáncer de mama, hoy en día las expectativas en generales, ¿no?, de curación es muy alto, 85% de los casos se curan, pero sí, hay un 15% que no se curan, y como el volumen de cáncer de mama es tan alto, es una causa de mortalidad muy, muy alta, ¿no? Sí, en nuestro entorno las ayudas que puede dar Crisis contra el Cáncer y otras fundaciones, asociaciones es clave, ¿no? La capacidad que tenemos de captar financiación pública es muy limitada, ¿no?, en este país, y por tanto, gracias a estas fundaciones y sobre todo colaborando con empresas privadas o con la sociedad en general, pues está permitiendo, ¿no?, que fundaciones como Crisis contra el Cáncer pues financien un montón de investigación, y no con dotaciones pequeñas, sino con dotaciones importantes, como en mi caso, ¿no?, que fue de 1,2 millones de euros, que esto, ¿no?, cuando lo digo por ahí, cuando viajo, pues hay pocas fundaciones en el mundo, ¿no?, que entreguen este tipo de cantidades, ¿no? Por lo tanto, vaya, yo lo veo esencial.